alguna vez has entrado en una habitación y, al llegar, has olvidado por completo que ibas a hacer, quizás buscabas los leaves, un documento o simplemente ibas a decir algo importante. Te detienes unos segundos, miras a tu alrededor y piensas, seguro que es la edad. Después de unos momentos, el recuerdo regresa y continúas con tu día. La mayoría de las personas considera estas situaciones completamente normales, y muchas veces lo son. Pero existe una línea muy fina entre los olvidos cotidianos y las señales tempranas de un problema que puede desarrollarse silenciosamente durante años. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a millones de personas en todo el mundo, una condición que rara vez aparece de repente. Una enfermedad que suele enviar pequeñas advertencias mucho antes de convertirse en un problema serio. Hablamos de la demencia, y aunque muchas personas creen que siempre comienza con una pérdida grave de memoria, la realidad es mucho más compleja. Los neurólogos llevan años observando que las señales tempranas suelen ser sutiles, tan sutiles que la mayoría de las personas los ignora. Los atribuyen al estrés, al cansancio, a la edad o simplemente a tener demasiadas cosas en la cabeza. Sin embargo, cuando estas señales se repiten una y otra vez, pueden convertirse en un mensaje que merece atención. Imagina por un momento que tu cerebro es una enorme ciudad iluminada durante la noche. Millones de conexiones funcionan simultáneamente. Cada recuerdo, cada palabra, cada rostro familiar y cada habilidad dependen de una red increíblemente compleja. Durante décadas, esta ciudad funciona con una precisión extraordinaria, pero cuando comienzan a aparecer pequeños cortes de energía en algunas zonas, ciertos procesos empiezan a fallar. Al principio apenas se nota, después aparecen pequeñas dificultades, y finalmente los cambios se vuelven imposibles de ignorar. La primera señal que muchas personas pasan por alto tiene que ver con la memoria reciente. Imagina a Carmen, una mujer de 67 años que siempre ha sido organizada. Durante años ha recordado cumpleaños, citas médicas y compromisos familiares sin necesidad de apuntarlos. Sin embargo, en los últimos meses comienza a notar algo extraño. Olvida conversaciones recientes, pregunta varias veces la misma información. No recuerda dónde yo objetos que utilizo hace apenas unas horas. Lo curioso es que sigue recordando perfectamente acontecimientos ocurridos hace décadas. Recuerda el día de su boda, recuerda historias de su infancia, recuerda nombres de antiguos compañeros de escuela, pero tiene dificultades para retener información nueva. Esta diferencia es importante. El envejecimiento normal puede provocar cierta lentitud para recordar algunos detalles. Sin embargo, cuando la información reciente desaparece repetidamente y afecta a la vida cotidiana, merece atención. El cerebro utiliza diferentes sistemas de memoria. Algunas áreas se encargan de almacenar recuerdos antiguos. Otras participan en la formación de recuerdos nuevos. Por eso muchas personas con deterioro cognitivo temprano pueden describir perfectamente acontecimientos ocurridos hace 40 años mientras olvidan una conversación mantenida esa misma mañana. ¿Why aquí aparece un detalle importante? No hablamos de olvidar ocasionalmente donde digamos las gafas. Todos podemos hacerlo. La diferencia aparece cuando olvidamos constantemente información reciente y además no recordamos haberla olvidado. Esa combinación es la que suele llamar la atención de los especialistas. Ahora pensemos en una segunda señal que muchas veces se interpreta de forma equivocada.
Las dificultades para encontrar palabras, seguro que alguna vez te ha ocurrido, tienes una palabra en la punta de la lengua. Sabes exactamente lo que quieres decir, pero no consigues recordarla durante unos segundos. Eso puede ser completamente normal. Sin embargo, algunas personas comienzan a experimentar algo diferente. Los pausas son más frecuentes. Las conversaciones se vuelven más difíciles. Sustituyen palabras simples por expresiones vagas. En lugar de decir reloj, dicen esa cosa que marca la hora. En lugar de decir microondas, dicen el aparato para calentar comida. Al principio puede parecer una simple distracción, pero cuando ocurre repetidamente, puede reflejar cambios en determinadas áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Imagina una enorme biblioteca. Cada palabra que conoces está almacenada en algún lugar de sus estanterías. Cuando hablas, tu cerebro localiza rápidamente la palabra adecuada, pero si ciertas conexiones comienzan a deteriorarse, encontrar esas palabras puede requerir más tiempo y esfuerzo. Es como buscar un libro en una biblioteca donde algunas etiquetas empiezan a borrarse. El libro sigue allí, pero localizarlo resulta más complicado. La tercera señal suele sorprender a muchas familias. Los cambios en la capacidad para planificar y resolver problemas. Piensa en una persona que durante toda su vida ha gestionado perfectamente las finanzas familiares. Paga facturas, organiza gastos, recuerda fechas importantes, administra presupuestos, de repente empieza a cometer errores inesperados. Olvida pagos, se confunde con documentos simples, tiene dificultades para seguir instrucciones que antes realizaba automáticamente. No hablamos de falta de inteligencia, no hablamos de pérdida de conocimientos, hablamos de una alteración en funciones ejecutivas que permiten organizar, planificar y tomar decisiones. Estas funciones son esenciales para la vida diaria, y cuando comienzan a deteriorarse, las tareas más simples pueden volverse sorprendentemente complejas. Muchas personas creen que los problemas de memoria son siempre la primera señal de demencia, pero en algunos casos los cambios en la organización y la planificación aparecen incluso antes. Por eso es tan importante observar el conjunto completo de síntomas. Existe una cuarta señal que suele generar conflictos familiares. Los cambios de personalidad o comportamiento. Imagina a una persona tranquila que siempre ha sido paciente. Con el tiempo comienza a mostrarse irritable, desconfiada, ansiosa, incluso agresiva en determinadas situaciones. La familia suele interpretar estos cambios como problemas emocionales o estrés, y a veces realmente lo son, pero en otras ocasiones reflejan alteraciones en regiones cerebrales que participan en la regulación emocional. Lo importante es observar si estos cambios representan una diferencia significativa respecto a la personalidad habitual, porque el cerebro no solo controla la memoria, también participa en la forma en que interpretamos el mundo, reaccionamos ante los demás y gestionamos nuestras emociones. Y cuando ciertas áreas se ven afectadas, los cambios pueden hacerse evidentes mucho antes de que aparezcan, con olvidos graves. Finalmente llegamos a una quinta señal especialmente silenciosa, la pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras. Una persona que siempre disfrutó de reuniones familiares empieza a evitarlas. Alguien apasionado por la lectura deja de abrir libros. Otra persona abandona pasatiempos que practicó durante décadas. Muchas veces esto se atribuye simplemente a la edad. Sin embargo, en algunos casos puede reflejar cambios en motivación,
atención o capacidad cognitiva. La consecuencia es que la persona comienza a aislarse progresivamente, y cuanto menos participa en actividades estimulantes, menor es la estimulación que recibe el cerebro. Es un círculo que puede acelerarse con el tiempo. Por supuesto, experimentar una de estas señales de forma ocasional no significa necesariamente que existe demencia. Todos olvidamos cosas, todos podemos sentirnos cansados, todos atravesamos momentos de distracción. La diferencia aparece cuando los síntomas son persistentes, progresivos y comienzan a interferir con la vida cotidiana. Es el punto que los neurólogos consideran especialmente importante, porque la detección temprana permite evaluar la situación adecuadamente y buscar las causas subyacentes. Algunas condiciones médicas pueden producir síntomas similares, problemas de sueño, déficits nutricionales, efectos secundarios de medicamentos, depresión, alteraciones tiroideas. Por eso nunca debe asumirse automáticamente que cualquier problema de memoria significa demencia. Sin embargo, tampoco conviene ignorar señales persistentes. El cerebro es uno de los órganos más extraordinarios del cuerpo humano. Protege nuestros recuerdos, nuestra identidad, nuestra capacidad para aprender, nuestra relación con el mundo. Y precisamente por su importancia merece atención cuando comienza a enviar mensajes de advertencia. La buena noticia es que muchas investigaciones sugieren que ciertos hábitos saludables pueden favorecer la salud cerebral durante el envejecimiento. La actividad física regular, el control de factores cardiovasculares, la estimulación mental, la interacción social, el sueño adecuado, la alimentación equilibrada, todos estos elementos parecen desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la función cognitiva. Porque aunque no podemos detener completamente el paso del tiempo, sí podemos influir enormemente en cómo envejece nuestro cerebro. Y todo comienza prestando atención a los señales que muchas personas pasan por alto.